tardes, buenas noches. Hoy estamos de nuevo en Nombrar lo Innombrable, este maravilloso programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que busca encontrar esas historias que el arte devela, nombrar eso que el arte es capaz de nombrar y de hacer visible. Y hoy vamos a tener una experiencia muy bella desde la literatura, como el estímulo a la escritura que hizo Juan Álvarez con un equipo de excombatientes da como resultado un hermoso libro que se llama Naturaleza Común. Y Naturaleza Común nos permite develar, mostrar la humanidad de esos combatientes en su vida cotidiana, con sus alegrías, sus tristezas, sus dolores a través de los cuentos, pero sobre todo esa hermosísima aproximación a la naturaleza, una naturaleza que vivieron a plenitud, pero que también reconocen que fue fatalmente afectada en el marco del conflicto armado. Entonces aquí los invitamos a disponer el corazón, a abrirse, escuchar este par de mujeres maravillosas, excombatientes, que se prestaron a este ejercicio, que han hecho otros excombatientes también, porque pues Rubín Morro, por ejemplo, y Gabriel Ángel son dos grandes escritores de las FARC. Estas mujeres hicieron parte del taller, esperamos que sigan escribiendo y que se asomen a este texto Naturaleza Común, para que encuentren esa humanidad que hay en el otro y la urgencia de reconocer y valorar nuestra naturaleza y la necesidad de protegerla, no solamente de la guerra, sino también de la legislación que hace que, como dicen ellas mismas, sea objeto de extracción, de acumulación y no de protección. Bienvenidos a Nombrar lo Innombrable. En el primer semestre de 2018, cuando iniciaba la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo, junto a nuestros colegas de la maestría en estudios editoriales, diseñamos una serie de talleres de escritura y edición comunitaria que conseguimos llevar a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, unos lugares rurales destinados a facilitar la reincorporación de los excombatientes a la vida civil luego del acuerdo de paz. Por una u otra razón, no fueron muchos los excombatientes que asistieron en comparación con los pobladores de cada vereda. Llegamos a tener, sin embargo, en el taller de mesetas, un grupo donde se encontraron firmantes de paz junto a soldados y policías activos. Con esta experiencia, y tras corroborar cuán escasos son los relatos escritos por comunidades que han sufrido el dolor causado por el conflicto armado colombiano, una serie de preguntas, emparentadas aunque distintas, empezaron a darme vueltas. ¿Cómo había ocurrido que el medio ambiente había sido víctima, pero también beneficiario paradójico del conflicto armado? ¿Cómo había sido la vida guerrillera de las FARC en las selvas del país para que algo así de complejo ocurriera? ¿Era posible reunir un puñado de memorias de trocha, montaña y tensiones en torno a ecosistemas o geografías concretas? ¿Qué era lo que ellas y ellos habían visto que nadie más había visto? En 2019 y 2020 hicimos varios intentos de buscar aliados que facilitaran un acercamiento al Partido Comunes y a excombatientes interesados en escribir relatos de no ficción sobre su experiencia en y desde la naturaleza. Todos los acercamientos fueron difíciles y ninguno prosperó por una razón. Es tal el acecho al que están sometidos cada uno de los miembros del Partido Comunes, es tal la carga de estigma que seguimos arrojando sobre ellos desde la sociedad civil, es tal la desidia y la sinuosidad gubernamental frente al pacto de Estado comprometido en el acuerdo de paz, que a cualquiera de ellos les resulta imposible encontrar tiempo y espacio mental para algo más que el esfuerzo de supervivencia al que han sido arrojados en medio del asesinato de sus copartidarios, la búsqueda de un proyecto productivo para continuar con sus vidas y el deber de declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A mediados de 2020, sin embargo, nos encontramos con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, dirigido por José Antequera, y así como antes la idea inicial navegó entre frustraciones, a partir de entonces agarró un vuelo firme que ya nada pudo detener. Así tomó forma el horizonte conceptual de este trabajo: pensar la naturaleza como escenario social complejo para el encuentro y la reconciliación, construir la protección de la biodiversidad como consenso ecosocial en el cual descubrirnos, ofrecer un puñado de memorias de excombatientes vividas desde geografías distintas como muestra de la voluntad de hallar propósitos comunes. Este volumen está compuesto así por 11 relatos finales que dan cuenta de formas y sensibilidades diferentes.
Como los náufragos llevan siglos regresando con una historia por contar, así este grupo de excombatientes tiene para ofrecernos su experiencia vivida allí, en las entrañas diversas de una geografía que quizás no sea tarde podemos recorrer como intento de reconciliarnos. Bueno, Juan, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote por una serie de preguntas que tú mencionas en la introducción sobre por qué te interesó acercarte al tema de la naturaleza y a los excombatientes desde este foco. ¿Sí? Hacerte la pregunta sobre cómo era esa vida en la selva y también qué trajeron los excombatientes de la selva que muchos de nosotros no conocemos y también de cómo la naturaleza es víctima y paradójicamente también beneficiaria del conflicto armado. Quiero que nos expliques un poco mejor por qué te interesó ese tema de lo natural, de dónde viene ese interés y también por qué quisiste hacerlo desde la perspectiva de los excombatientes de las FARC y cómo fue el acercamiento a ellos. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que aquí en Naturaleza Común confluyen dos experiencias, en principio institucionales. Una, la que nosotros estábamos desarrollando en la línea de investigación de la maestría en escritura creativa del instituto y la que venía empezando a desarrollar el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El centro lleva 1 o 2 años en esta nueva administración buscando una lógica de reconciliación basada en propósitos comunes. Yo creo que la reconciliación hasta hace muy poco se estaba pensando en términos muy binarios, en términos de lo que el victimario tenía que ofrecerle a la víctima, y creo que el centro está tratando de pensar en ese enfoque de búsquedas de lo común, de búsquedas de encuentro. Eso pueden ser distintas cosas, puede ser el espacio público, eso puede ser el futuro, y creo que ellos tenían en su cabeza también la posibilidad de que eso fuera la protección de la biodiversidad, que el problema medioambiental se convirtiera en un centro crucial de su discurso, a pesar de ser, digamos, un centro distrital concentrado en una ciudad. Nosotros, por nuestra cuenta, veníamos trabajando en el instituto desde hace años en el tema de prestar lo que nosotros entendemos como un cierto conocimiento, una cierta asesoría narrativa a comunidades, a sujetos políticos que por lo general están buscando su enunciación en otras instancias distintas a la escritura, en la escritura impresa. Lo habíamos hecho ya en el Diplomado Pacífico de Escritura Creativa, con el Maletín de Relatos, lo habíamos hecho el año pasado con la Red Comunitaria Trans, en la publicación en Corazonadas, y es parte de eso, lógica que estamos tratando de pensar, y es estos sujetos sociales, estas comunidades que por lo general practican el relato o la escritura o la pintura en instancias distintas a la publicación impresa, cómo las acercamos a nuestra propia experiencia, a nuestra asesoría y tratamos de hacer algo juntos. Entonces, nosotros habíamos trabajado en el instituto en Paz al Bosque en el 2018, que fue un acuerdo con la Biblioteca Nacional de Colombia, que estaba llevando unas bibliotecas donadas por el gobierno francés a las zonas veredales transitorias. Estaban queriendo construir contenidos, construyendo lógicas de acercamiento entre la población civil y los excombatientes que estaban en esas zonas veredales transitorias, y en esa experiencia de Paz al Bosque hicimos un primer encuentro de sociedad civil y excombatientes en la que participaron muy pocos excombatientes. Entonces yo siempre me quedé un poco con la espina, con la pregunta de por qué había pasado eso. En esos talleres que los llamábamos como talleres urgentes, eran de pronunciamiento urgente, era como para tener la experiencia de escribir y publicar en 3 días, lo cual a la gente siempre le parecía delirante, les parecía como, ¿cómo así que vamos a escribir y a publicar en 3 días? Pero llevábamos como un montón de herramientas de publicación artesanal y comunitaria para hacerlo muy rápido. En esa experiencia yo me quedé con la espina de por qué no estaba la voz de los excombatientes tan presente, de por qué no les había interesado, y me quedé pensando, bueno, cómo convocarlos. Entonces ahí empezamos a darle vueltas a esta posibilidad y yo creo que fue la confluencia armónica de los dos intereses, el interés de la maestría y el interés del Centro de Memoria. Yo, por lo que pues, se ha escrito, eso lo ha publicado mucha gente, de Justicia tiene un informe muy importante del 2017 sobre las consecuencias digamos, benéficas del conflicto para la protección de ecosistemas, porque las organizaciones insurgentes y en particular las FARC fungieron como guardianes de bosque por distintas razones que ya estaremos conversando. Entonces yo me quería preguntar un poco eso, ¿no? ¿Qué podía haber detrás de esa experiencia para que eso hubiera ocurrido? Y porque también me parece que es una manera como significativa de entrar
en lo que yo creo que es el ejercicio de complejización de lo que fue el conflicto, ¿no? Es muy fácil resolver esto como muy rápidamente entre víctimas y victimarios, entre gente que hizo daño y gente que lo recibió, pero creo que en la medida en que estamos avanzando en información, en la medida en que ustedes como comisión están entendiendo y están recogiendo volúmenes muy grandes de información, creo que cada vez entendemos que esto ha sido una cosa muy, muy compleja, digamos, por encima del narcotráfico, por encima de controles territoriales, y creo que esto es una manera de aportar a esa complejización, ¿no? Y entonces, bueno, el Centro de Memoria se montó en este propósito de la naturaleza como lo común, como oportunidad de reconciliación, nos ayudó a contactar al partido y nosotros diseñamos pues una metodología para trabajar con ellas y ahí empezamos a andar. Ahorita estabas contando que los excombatientes en ese primer ejercicio habían sido muy reticentes a participar en esto, en proyectos de escritura y publicación. Yo quiero saber cómo fue tu acercamiento a ellos y también esa intención por visibilizar este tipo de relatos que, como bien decías tú, para la Comisión de la Verdad es muy importante. O sea, los excombatientes tienen un conocimiento del conflicto que uno no puede obviar y que más bien lo que queremos es visibilizar y que cada vez sea más común que se establezca un diálogo entre la sociedad civil y estas personas que participaron directamente del conflicto, entre las víctimas y esas personas. Entonces, quisiera saber cómo fue ese proceso, cómo de engancharlos en el ejercicio de escritura y también preguntarte, porque tú lo dices en la introducción, sobre el estado del arte de ese tipo de voces, ¿sí? Porque tú dices en algún momento que no son tan comunes encontrar relatos en que la gente que ha sufrido una experiencia traumática se atreve a usar la escritura para contar eso y pues mucho menos la experiencia de los excombatientes. Entonces, quisiera que habláramos de eso. Sí, yo siempre he pensado esto en términos, digamos, de lo que me parece que fue la experiencia nacional de relato cuando ocurrió, digamos, esa política de contrainsurgencia de la seguridad democrática, en la que creo que los medios de comunicación se plegaron por completo al comunicado oficial. Yo siento que hubo una década entera en Colombia en donde hubo un monopolio del relato del orden público. En Colombia no se hablaba de nada más, no se discutía nada más. Y ese monopolio del relato del orden público siempre me pareció entre trágico y pobre. Yo viví esa década, por fortuna, por fuera del país siento que ha habido muchas experiencias comunitarias, regionales, de relato como tejido cultural para enfrentar, digamos, el dolor, la dificultad, la desgracia. Pero no estoy seguro de que la publicación escrita fuera un lugar donde eso fuera tan común y tan presente, porque siento que la escritura es una tecnología extraña, difícil y que en general expulsa. Yo creo que la escritura es una cosa que como práctica colectiva y comunitaria es una cosa relativamente joven, reciente, y siento que la lógica del autor, del individuo, de la apropiación de la escritura y de la publicación es una cosa que está muy centrada en los espacios, digamos, comerciales y los espacios del individuo autor. Y eso es justamente lo que estábamos como explorando en la línea de investigación de la maestría, cómo desapropiar la escritura, que es un término de Cristina Rivera Garza, y llevarlo, digamos, a escenarios colectivos donde siga habiendo una propiedad individual del relato, pero haya una experiencia colectiva de cómo ocurre esa escritura. Yo ahí en esa introducción que mencionas cuento cómo mi primera intuición fue acercarme, digamos, a esos autores excombatientes, FARC, que ya habían publicado. Y ellos, digamos, más o menos fueron receptivos, pero yo creo que ellos también pertenecen como a esa lógica del escritor-autor. Ellos venían publicando de toda su vida. Y eso que nosotros estábamos buscando, bueno, se encuentra con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que tiene una relación y un contacto mucho más fluido con las organizaciones de excombatientes, en las que muchos se agremian, se dividen, y fueron ellos, digamos, los que se acercaron a un grupo, digamos, más de base, más colectivo, y no lo que yo estaba intentando hacer como con autores individuales, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy conveniente para la convocatoria, y ya de ahí en adelante el Centro de Memoria fue como quien se encargó de hacer el contacto con el partido y con las personas que los llamaron a resultar atractivo. Pero creo que tu pregunta iba como a cómo ocurre ese primer encuentro, ese primer enganche.
Y yo creo que sí fue como un buen golpe en primer momento, ¿no? Yo creo que desde un principio apenas nos sentamos y ellos, las excombatientes que participaron, sabían a qué estaban siendo convocadas, sabían que se trataba de escribir sobre la experiencia de ellas en la naturaleza, desde la naturaleza. Yo creo que a ellas les resultó atractivo, ¿no? Desde un primer momento esa razón de convocatoria, pero también creo que venían o vienen en general de una experiencia muy poco solidaria y generosa de la sociedad colombiana con el proceso de paz. Creo que hemos sido de todos los frentes hemos sido muy avaros con lo que esperamos del proceso de paz, hemos sido muy exigentes de una manera como perversa con lo que esperamos que el proceso de paz resuelva, cuando al mismo tiempo esa sociedad está restringiendo ese proceso de paz en todas las dimensiones, ¿no? El acuerdo de paz es un acuerdo complejo con un montón de puntos, cada punto tiene un montón de aristas y creo que los gobiernos o el gobierno nacional está haciendo un trabajo como muy pobre en esa implementación y creo que ellas mismas estaban como sufriendo eso y entonces creo que son muy cuidadosas como con quién se sientan a trabajar y ese primer momento fue un momento de observaciones mutuas, pero bueno, ellas mismas nos pueden contar cómo ocurrió que nos fuimos encontrando. Aprovecho para preguntarles también a ustedes, Doris e Isabela, cómo fue el proceso de escritura colectiva de la que hablaba Juan, que es una cosa que me gusta mucho que mencione, porque estos relatos no parten solamente de lo que ustedes vivieron, sino también de recordar en conjunto y de tratar de reconstruir experiencias con lo que los otros van, pues lo que va disparándose el recuerdo de cada quien en esos espacios comunes, y por el trabajo que hicieron con Juan, con ciertos textos específicos que les sirvieron a ustedes para darse cuenta cómo se puede escribir sobre la naturaleza y cómo se pueden hablar de estos temas. Bueno, yo creo que para nosotros el tema o la connotación de lo colectivo es fundamental. O sea, porque todos esos años dentro de la insurgencia fue la convivencia, la lucha, la cotidianidad pues era colectiva. Nos levantábamos y estábamos con una caleta de otro compañero al lado, todo el tiempo estábamos como en compañía. Entonces siento que incluso este ejercicio que era novedoso, el de la escritura, hacerlo en colectivo no fue tan complicado. Desde que empezamos a tomar pues estos encuentros con el profesor, a leer en colectivo, a leer pues cada uno por su cuenta, pero a comentar las lecturas, encontrarnos en esos puntos en común frente a nuestra visión de la naturaleza, frente a nuestra visión del despliegue, o sea, de lo táctico de la guerra en un teatro, operaciones como la selva, como la montaña, como los distintos ecosistemas, pues creo que eso fluía muy bien. O sea, no habían contradicciones y de hecho como que el relato de uno lo retroalimentaban los demás. Particularmente, por ejemplo, mi relato es también la recolección de historias pues de varios compañeros. Yo lo que hice fue como imprimirle la pluma también a partir de la asesoría. Pero siento que así se construyeron todos los relatos, o sea, el sentarnos a hablar, a narrar y hacer también pues una construcción más desde la historia oral, que es un poco lo que se contrapone a esa historia oficial de la que hablaba el profe, esa historia oral que pues como que se va perdiendo, pues lo que hicimos nosotros fue recogerla e intentar como plasmarla en unos textos que fueran sencillos como es nuestro lenguaje, la mayoría de nosotros pues sino de procedencia de extracción campesina, pero pues dándole como todo el estilo y dándole pues todo el retoque que requiere como una literatura amable y simpática. Entonces fue una experiencia bastante bella y también fue pues como el encuentro de alguna manera con la institucionalidad, sí, porque veníamos todo el mundo tiene sus historias propias, su historia de vida, pero también nos hemos encontrado con que en estos 4 años mucha gente quiere llegar a eso, como extraer de alguna manera, y pues nosotros quedamos como en un segundo lugar, como ahí sí como un medio experimento. Siento que aquí pues éramos protagonistas colectivos y eso nos dio a nosotros una confianza muy importante que permitió que el relato fluyera, que la narrativa fluyera y que por supuesto el ejercicio fuera tan productivo como consideramos que ha sido también de manera colectiva. Bueno, yo diría que como son relatos individuales, pero son fruto de una recreación colectiva y del aporte pues que hizo el profe con las lecturas que nos suministró, que fueron como detonantes. A cada uno de nosotros una de esas lecturas nos tocaba sensibilidades. A mí, por ejemplo, el relato de
del arte de ver las cosas, a mí de una vez me impactó porque yo leo eso y yo ya veo al camarada y lo veo reflejado, y me queda como sonando todavía eso de que yo no sé ver las cosas. O sea, a mí me pueden enseñar la técnica, o sea, cualquier artista le pueden enseñar la técnica, pero vos no sos artista. O sea, eso está ahí dentro, eso nace, y entonces descubrir eso en el camarada, o sea, que de pronto en esa época yo no lo leía. O sea, nosotros sabíamos que ese camarada era un teso para el terreno, pero nosotros nunca lo habíamos leído de esta manera como ahora lo estamos leyendo. Y pienso de pronto que lo que dice el profe, de que los otros camaradas en los ETCR no acudieron así de manera presta a esa propuesta que les hacían de escribir de manera rápida, era precisamente porque nosotros no somos muy dados a la escritura. La mayoría de nuestra gente es de extracción campesina y somos más dados a la oralidad. Entonces, si el profe les hubiera dicho que iba a utilizar la técnica de la oreja prestada, yo estoy segura que hubieran acudido. Bueno, en mi caso no tuve necesidad de ese recurso, pero ese recurso que tan hábilmente ellos desarrollaron facilitó mucho el trabajo de nosotros. Incluso cuando terminamos las sesiones, voy a hacer la infidencia ahí, por favor, hicimos una sesión con los camaradas que habíamos participado allá en la Casa de la Trocha, y uno de los compañeros de una de las relatoras entonces empieza a contar historias, y el profe queda subyugado y llama a otro y dice: vea que aquí están contando historias los farianos, y fue una cosa maravillosa. O sea, es ese detonante, es ese fluir de los relatos colectivos que se han venido armando es con eso. Yo no armo el relato solo, yo no tuve la experiencia sola, la tuve con mis camaradas, la sigo teniendo con ellos, y seguimos siendo colectivo. Entonces, a la próxima yo creo que si el profe lleva esa sí, en ese momento además, es que en ese momento estábamos pensando como en el proceso completo. Digamos que la provocación era la idea de pronunciarse urgente, ¿no? Y era temprano, ¿no? En el 2018 yo creo que los ETCRs todavía estaban muy poblados, y las bibliotecas eran una cosa como que llegaba sin mucha claridad. Eso son unas cosas que se trasladaban en cajas muy rápido. En fin, sí, es probable que usted tenga razón, Doris, como casi siempre con su agudeza, pero también quiero pensar que esas insuficiencias de cada experiencia también son valiosas, como que aquí nosotros también hay algo que todavía de pronto no hemos visto y que luego iremos siguiendo avanzando, ¿no? Pero usted debería contar más sobre Rollito, porque yo creo que en esa respuesta la gente se quedó con la intriga de quién es ese personaje sobre el que usted escribió. Pero antes de entrar en sus textos, bueno, para que entiendan los que nos están viendo, cuando Doris habla de camarada, habla de la persona que ella retrata en su texto, al que ya vamos a entrar con más detalle, pero antes de eso yo quisiera que ustedes contaran quiénes son y dónde vienen y dónde nacieron y por qué entraron a la guerrilla y a qué edad entraron y por qué decidieron armarse, un poco contar pues sobre ustedes, porque de los textos que están en el libro, los suyos son los que menos reflejan la experiencia suya como excombatientes. Entonces quisiera también que la gente las conociera y que ustedes pudieran hablar un poquito de dónde vienen. Es verdad. Bueno, pues yo soy bogotana, usaqueña, soy hija de una madre cabeza de hogar y pues de un barrio popular. Entonces yo crecí fue como en el trabajo de los cerros, en el trabajo comunitario, me formé inicialmente en eso, como políticamente en un entorno de barrio, y luego entro a la universidad pública, la Universidad Distrital, a estudiar ciencias sociales. Pues por supuesto ya tenía inquietudes políticas, ya me consideraba de izquierda, pero ya como en el 2002 tengo la posibilidad de estar ahí en contacto con alguien del partido clandestino en Bogotá, y pues ahí me acerco a las FARC. Empiezo a leer sobre la historia de Marquetalia y me enamoro de la historia de Marquetalia, aunque previamente había tenido otro amor que era el amor por Camilo Torres. Me consideraba más de la teología de la liberación, porque vengo de una familia pues como religiosa, aunque no muy politizada. Entonces ya ahí hago contacto, trabajo acá como 2 años en el partido clandestino, y en el año 2004, yo ya tenía 20 años, tomo la decisión de irme para las filas, y esa decisión pues la motivó sobre todo pues que fue una época muy dura para el país, digamos la época de la seguridad democrática, la época de una cantidad de hechos de violación de derechos humanos contra la gente que pensaba diferente,
que de hecho no ha cambiado mucho, pero creo que en ese momento pues estaba como agudizado el tema, el orden público también, como decía el profe, la realidad se leía de otra manera, así que yo tomo la decisión más por salvaguardarme como persona, pero también a mi familia, en vista de que yo tenía pues esos ideales, y ya me voy para las FARC y en septiembre del 2004, y allí pues ingreso al Frente Antonio Nariño, y estoy ahí por un buen tiempo. Los últimos años en la insurgencia los paso en el Frente Yarí, por la Macarena. Entonces, pues creo que ha sido una experiencia definitiva en mi vida, en mis ideales, en mis convicciones, y pues si pudiera volver al pasado, yo creo que la repetiría sin duda. Yo soy poco dada a esas reseñas microbiográficas, pero bueno, mi nombre es Doris Suárez Guzmán, nací en el Tolima, pero estuve con FARC en Antioquia. Soy fruto de la Unión Patriótica, o sea, ese exterminio de la Unión Patriótica fue el detonante para que yo jodiera tanto a FARC para que me recibiera, porque antes no me quería recibir, y en Medellín hicieron una masacre de unos jóvenes muy cerca de donde yo estaba, y yo dije, carajo, nos van a matar acá, nos van a seguir matando, nosotros solamente con protestas, con lapiceros y comunicados, y ellos dándonos bala, pues nosotros desarmados. Entonces ya pues fue como el detonante para que ellos finalmente me aceptaran allá en FARC. Permanecí 14 años y un día en prisión, y jodo con lo del el día adicional, porque nosotros debimos haber salido antes. El acuerdo se firma en noviembre, y los 14 años casi que viví en la cárcel no me fueron tan apremiantes ni tan angustiosos, porque yo ya estaba preparada psicológicamente para que me llevaran los Tena y el Pato, porque sabía que allá casi que iba a morir en prisión. Y esos últimos días fueron muy, muy difíciles, porque nosotros esperábamos que se firmara el acuerdo y ya prácticamente nosotros como exprisioneros saliéramos en libertad, y pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y hasta mayo 11 salí en libertad. Entonces pues para mí estoy aquí en libertad gracias al acuerdo de paz, y si no estaría todavía en la prisión. Fue una experiencia difícil, aunque yo siempre lo asumo como lo decía el Che, o sea, era un accidente de trabajo, yo me podía morir en la guerra o podía ser capturada, me pasó lo de la cárcel, lo asumí así como tal, y la literatura a mí me salvó. La literatura para mí, aparte de que desde niña mi padre más o menos leía algunas cositas, yo me enamoré de los libros, y cuando yo fui a la prisión, cuando me llevaron a prisión, la palabra de la literatura fue mi refugio, o sea, para mí es mi catarsis, es el todo. ¿Ustedes encontraban libros en la biblioteca o había talleres? ¿Cómo fue ese acercamiento ahí adentro? Muy pocos libros, y me tocó dar muchas peleas, que también con las peleas que daba por defensa de derechos humanos en la prisión, que es la población mucho más vulnerada, y especialmente nosotras las mujeres. Entonces yo me daba las peleas con el IMPEC, y me tocó incluso poner tutelas para que me dejaran entrar libros, porque pues para mí era lo más mezquino y lo más insensato que el IMPEC no permitiera eso. O sea, nosotros estábamos circunscritos a un espacio mínimo, y vos sabes que abrís un libro y entras a otro mundo. Entonces, ¿por qué no nos dejaban ese pequeño refugio? Y varias tutelas, gané una tutela en Jamundí, pero en los otros espacios de prisiones donde estuve también tocaba pelear con el IMPEC para que dejara libros. O sea, lo único que prácticamente no estaba vetado eran los libros religiosos, pero lo demás, eso era una censura impresionante. Entonces a mí la lectura y la escritura en la cárcel me sirvió muchísimo, y creo que me permitió salir muy lúcida, mucho más clara en muchas cosas, y amando más cada vez los libros. Por eso cuando el profe hace la convocatoria a través de Ana, pues yo de una vez dije que sí, y estaba muy ansiosa de llegar allá. La verdad esperaba como más ejercicios de talleres, así como lo que les hacen fuéramos a enseñar algo. Eso. Ana Sí. Es la organización que agrupa a los excombatientes que en agrupa Bogotá. en Bogotá, que fue a través de la que se gestionó la convocatoria. Eso, entonces yo esperaba otra cosa, pero me encuentro con un ejercicio mucho más emocionante, porque más incitador, más provocador a través de la lectura. Una de las excombatientes que escribe, no ustedes, pero otro de los textos, ella cuenta que era muy difícil escribir estando en la guerrilla y leer estando en la guerrilla. Y yo quisiera que ustedes nos contaran, pues desde su experiencia, cómo era eso, porque ella cuenta que ella escribía a escondidas, que los cuadernos pues a veces se perdían, se mojaban, pero que sobre todo era un acto que se hacía a escondidas. Entonces yo quisiera saber cómo fue para ustedes.
Pues yo creo que es que de todos modos, aunque la guerra o el encuentro militar no era lo mayor, no se pasaba el mayor tiempo en eso, sino que el mayor tiempo era en el trabajo, en la formación, incluso la formación militar, pero el entrenamiento, las emboscadas, o sea, era como otro tipo de operatividad más que el combate como tal. Pero digamos, en las FARC sí estaba reglamentada unos espacios de formación política e ideológica. Lo que pasa es que a veces los operativos militares no permitían como el desarrollo que se quisiera. Entonces a veces estaba uno marchando, entonces desde un extremo hasta el otro, desde un departamento hasta el otro, pues era muy complicado porque madrugábamos con el almuercito guardado en una bolsa transparente, llegábamos a un punto, ahí almorzábamos, tomábamos agüita y siga la marcha, llegábamos en la tarde a bañarnos, a hacer caleta, pues como decir, dormir aquí en este pastalcito, organizarlo, llenarlo de hojas y dormir. Entonces era muy difícil decir, hoy voy a leer o voy a escribir como el diario del Che, o sea, era muy complicado. Pero sí creo que habían espacios, o sea, había como tiempos en los que de pronto el orden público daba más espacio, entonces todo el mundo, lo reglamentario era cargar un libro en el equipo. Era lo que estaba, mandató como desde el 93, desde la conferencia. Y frente a la escritura, pues lo mínimo era saber leer y escribir. O sea, era como también reglamentario, que mínimamente se supiera saber y leer y escribir. Era como un deber revolucionario. Pero, digamos, sentarse a escribir o a relatar. Ahora yo puedo hablar cosas hermosas sobre este árbol, digamos, y cada vez he mejorado más en la descripción y demás, pero en la guerra pues uno a veces hasta pasaba por un paisaje muy bonito, con el equipo encima. Yo ahora pienso, pasaba por la serranía, que es preciosa, y no, o sea, ni se me pasaba por la mente sentarme a escribir lo bella que es la serranía. Entonces creo que era de momentos. De todos modos sí había gente que tenía sus apuntes, y creo que algunos pues los guardamos fue más como en la cajita de la memoria, este otro recuerdo, como una especie de fotografía que está allí y que ahora que tenemos la posibilidad pues lo escribimos. Pero yo quisiera agregar algo a eso, y es que ¿cómo se diría? Lo que dice la camarada es cierto. O sea, y es cierto, y solo se puede leer en el contexto de la guerra, porque vos en la escritura podías dejar pistas al enemigo. Claro. O sea, yo podía hablar de doña Juana, y si el enemigo, que era en ese momento el ejército, encontraba ese dato, pues ya doña Juana era blanco de los paramilitares y podía ser asesinada y procesada. Entonces era como ese cuidado que tenían los comandantes de que nosotros no dejáramos posibles pistas, porque en cualquier momento podíamos ser bombardeados, en cualquier momento podíamos ser emboscados, se quedaba el equipo y ahí quedaba mucha información. Era más como una medida de seguridad, y que pues a ellos les queda también muy berraco en las condiciones cotidianas de la guerra estar revisando todo lo que vos ibas escribiendo. Entonces en ese momento, o sea, hay cosas que solamente pueden ser leídas y justificadas en contextos particulares, y en ese contexto me parece que era plausible que se hiciera, ¿cierto? Entonces no sé si... Sí, yo quisiera, para poner un ejemplo práctico sobre lo que dice la camarada Doris, el diario de la holandesa. Yo creo que si uno ahora lo lee, encuentra una cantidad de elementos, no está mal escrito, o sea, es agradable, pero lo encontró el ejército en medio de un asalto, y de ahí fue una campaña como de 4 años, todo el tiempo diciendo que la holandesa estaba forzada, manipulando incluso la escritura de ella, deformando, sesgando. Entonces es un ejemplo de los riesgos que se podían correr si uno pues planteaba allí como cosas específicas de información sobre el lugar donde se estaba o la gente con la que uno estaba. Ahora hablabas, Isabela, de que para entrar a la guerrilla era necesario saber leer y escribir, pero Doris, tú en tu texto lo ocupas en retratar y de hacerle una especie de homenaje a un compañero tuyo de la guerrilla que no sabía leer ni escribir y que al contrario era un lector de la naturaleza, o paradójicamente era un lector de la naturaleza. Quisiera que nos contaras de él, de Rollito. Pues Roger fue un camarada que era medio urbano, medio rural, era de la zona de Caldas, no sé si vos conozcas, sí. Entonces era medio campesino y medio urbano. Él amaba los placeres de la ciudad, pero también le tocó irse por ser de izquierda, de Unión Patriótica, y le toca irse allá, y él esconde su analfabetismo, y lo esconde porque había tenido experiencias muy traumáticas en su infancia, y había
había intentado, lo habían mandado a la escuela, pero perdía, así como decía un muchacho en la escuela, yo he estudiado mucho, ya he hecho 5 primeros. Entonces, él también había intentado y lo cascaban, y él prefería era siempre estar en el campo, en el monte, con los animales, porque él adoraba a los animales. Entonces fue un camarada que representó para nosotros una experiencia muy valiosa, porque nosotros estuvimos en un frente donde había a veces que explorar nuevos caminos para llegar a la ciudad. En esa época creíamos que nos podíamos tomar las ciudades, entonces nos tocó abrir mucha trocha, y él era el experto. Entonces, incluso ahí en los relatos no lo digo, pero él confiaba tanto en su sabiduría, en que leía toda la naturaleza de tal manera que a veces lo mandaban a que explorara y él se quedaba en un morrito. Y con los campesinos, con los que lo querían muchísimo, porque era un hombre muy dado a ayudar a los demás. Entonces ayudaba a las mujeres a cargar leña, si el campesino estaba ordeñando, él ordeñaba, rajaba, ayudaba con las gallinas, con lo que fuera, y ganaba comida porque era muy comelón, era rollito, gordito, entonces era muy comelón y también le gustaba el traguito. Entonces a veces los campesinos, pues como sabían que le gustaba eso y lo querían tanto, entonces a escondidas le daban mediecita de aguardiente, y él a veces se subía a un morro, y entonces íbamos con 2 o 3 unidades y él se subía al morro, y con solamente ver oteando el horizonte, él ya sabía por dónde nos iba a sacar, y no llegaba hasta donde lo habían mandado los camaradas, sino que hacía trampa y se quedaba ahí, y por la noche nos sacaba, y todos íbamos muy confiados de que íbamos a puerto seguro. O sea, ninguno de nosotros dudaba de Rollito como explorador, como conocedor de la naturaleza. Incluso pues en noches oscuras donde no había una luna que nos acompañara, él sencillamente sentía el olor de los árboles y ya sabía si estaba cerca o no, si había una casa cerca, o sea, dónde estábamos. Incluso yo creo que hasta olía a los enemigos. Nosotros nos sentíamos súper seguros con él, con ese gran lector de la naturaleza. Murió. Creo que me contaron alguna vez cómo había muerto, lo olvidé, no sé, porque yo estaba en la cárcel cuando me contaron. Y yo digo que es un homenaje a él, a tantos rollitos, porque yo creo que hubo muchos camaradas también analfabetas que se camuflaron dentro de nosotros, y que aunque nosotros no somos muy hábiles o no éramos muy hábiles en cuestiones pedagógicas, también entendíamos que a veces hay personas que tienen reticencias al aprendizaje, y nosotros no teníamos las herramientas pedagógicas. Entonces, a pesar de que era un deber revolucionario, pues nosotros no lo íbamos a sacar y excluir porque no sabía leer, sino de alguna manera también creo que todos éramos cómplices y le hacíamos el quiebre porque descubríamos en ellos otras habilidades como seres humanos. Y creo que eso es lo que trato de resaltar en el relato, ¿cierto? La humanidad nuestra, que como decía el profe, a veces no llega al grueso de la gente. O sea, a pesar de que nosotros dejamos las armas y que hemos hecho esfuerzos grandiosos para reincorporarnos, para vincularnos a la sociedad civil, para reconocer incluso los errores que se cometieron en medio del conflicto, hay mucha estigmatización de varios medios de comunicación que se ocupan es más de azuzar la guerra y azuzar esos odios, y como que no le apuestan a la reconciliación. Entonces es como que nos miren de otra manera, que miren las otras aristas que tuvo este conflicto, y que vean la otra cara de la comunidad fariana. Yo creo que a eso le apuntaba, porque la naturaleza tiene vida y tiene relación en tanto nosotros la miramos, estamos con ella, le damos cuerpo, a veces es casi imposible nombrarla con palabras, ¿cierto? O sea, lo que sentimos frente a ella, pero nos aproximamos. Y yo también creo que a ese ser humano que fue Rollito y que fue lo que nosotros vivimos con él, también es solamente una mera aproximación que intenté hacer. Hay una frase en el libro que a mí me impactó mucho, porque creo que rompe con las ideas preconcebidas que tenemos las personas que somos de ciudad y nunca tuvimos contacto con el conflicto pues, de una manera directa, y que tampoco solemos ir tanto a la naturaleza. Y es que alguno de ustedes dice que el 97% del tiempo fue estar en la naturaleza y solamente el 3% estar en el combate. Entonces yo también quisiera preguntarles por las distintas formas que ustedes experimentaron la naturaleza, porque aparece desde muy distintas caras en el libro. Es a veces refugio, es a veces el hogar, es a veces una amenaza constante, un reto físico. Entonces, que nos hablaran también de cómo veían ustedes ese espacio
y de dónde fue que ustedes estuvieron y cómo lo describirían. ¿Dónde fueron esos lugares que ustedes conocieron por el frente al que pertenecieron, por el lugar en donde estaban y cómo lo sentían? Sí, evidentemente creo que estar en la guerrilla o estar en la insurgencia propiamente, pues en el monte, porque también había guerrilla en las ciudades, pues nos da como otra visibilización de lo que es la naturaleza. Primero, porque tenemos la posibilidad de conocer distintos ecosistemas. O sea, ni siquiera uno es consciente de las maravillas naturales que está pues conociendo, donde está viviendo. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que yo lo escribo en mi relato como la naturaleza es un hogar, es un refugio, es un teatro de operaciones, porque pues estábamos en el Sumapaz, particularmente yo estuve, cuando ingresé llegué al Meta, a Mesetas, estuve como en toda esa parte del pie de la serranía, luego en la serranía, en el páramo del Sumapaz y digamos los últimos años en el Yarí, que es una sabana preciosa. Entonces creo que es verlo desde ahí como un paisaje hermoso, naturalmente viéndolo desde su biodiversidad, pero nosotros en la guerrilla pues en lo primero que pensábamos era en cómo vamos a operar acá. Si estoy en el páramo, este frío tan berraco pues me va a atormentar, pero a la vez para el ejército tampoco va a ser fácil operar aquí, a pesar de que tengan chaquetas más grandes. Entonces creo que cada espacio donde estábamos, pues siempre estábamos buscando como cómo salvaguardarnos. En el páramo, por ejemplo, es muy complicado porque se supone que se ve lejos, no hay vegetación alta, pero también casi todo el tiempo está nubado, entonces eso permite que tú te resguardes. En la sabana el tema de las aguas es difícil en el verano, pero entonces tú tienes que buscar esos nacederos y conocer. O sea, creo que es también como fundirse de alguna manera en el territorio, que también está acompañado por la población. Esa frontera agrícola donde ya hay casitas, que tú sabes, allí hay un campesino, entonces allí hay un cultivo de plátanos y eso seguramente nos va a ayudar para la economía de guerra, para alimentarnos. Creo que finalmente ese paisaje natural pues hacía parte de nuestra cotidianidad, era levantarnos y ver el hilito de agua ahí al lado de la caleta, como levantarte tú al baño y abrir la llave, pues allá teníamos, era el agua pura. Y de alguna manera en mi relato yo lo que busco es también plantear pues cómo, y creo que en varios de los relatos aparece también, cómo no solamente los árboles, la biodiversidad, los animales, o sea, hacían parte de como ese paisaje íntimo, porque uno podía estar bañándose y pasaban los micos, o resulta que no había que comer y pues se pescaba. Entonces creo que hacía parte también como ese habitar en medio de la guerra, que no era, como tú, como bien lo dices, no era todo el tiempo estar con el fusil pues dispuesto a disparar, por supuesto sí en guardia y porque el peligro era latente, pero también era estar allí como la casa nuestra. Bueno, yo diría es que, o sea, así como a veces hay una frase como de cajón que dice que es como paisaje, como hace parte del paisaje. O sea, algunas veces nosotros no era como decía la camarada, no veíamos esa belleza, no nos dedicábamos como a la minucia de la contemplación, que es tan hermoso. Pero por ejemplo a veces cuando estábamos en las avanzadas, que eran, o sea, uno estaba retirado del campamento y quedaba muy, muy alejado y tenía como más espacio como para contemplar, no sé si vos te acordás, ¿cierto? Entonces uno en esos momentos tenía mucha posibilidad como de reflexionar, de contemplar, de ver las estrellas, de ver los colibríes. Alguno de los camaradas que no estaban en guardia, pues a veces se dedicaba como a explorar eso, a explorar hormigas, a mirar muchas cosas. Entonces no era como lo cotidiano, pero a veces sí había espacios en los que nosotros nos dedicábamos a contemplar ese entorno, y ese entorno generalmente nos remitía a experiencias de infancia. Yo creo que en el relato digo que, por ejemplo, la única raíz con que Rollito tropezaba era su familia. Entonces a veces cuando ya íbamos ganando un poco de confianza y estábamos en las avanzadas, teníamos como más tiempo para la infidencia, para el desahogarnos un poquito, lo que no podíamos hacer en la cotidianidad. Entonces, sin decir nombres, sin señalar cosas que pudieran comprometernos, pero sí señalábamos todas esas emociones que teníamos guardadas, porque la guerra a veces nos castraba ciertas emociones. Porque, por ejemplo, nosotros no llorábamos a nuestros muertos, o sea,
la mejor forma de homenajearlos era seguir para adelante y nosotros nunca los lloramos así estuviéramos que nos destrozábamos por dentro. Entonces esas emociones de alguna manera tenían que desfogarse y salir en algún momento. Si no nos hubiéramos vuelto locos allá. Entonces, esos pequeños oasis que teníamos cuando contemplamos la naturaleza, a mí me parece que nos servían muchísimo para eso. Así yo conocí la vida de muchos camaradas, ¿cierto? Así conocí también a Rollito cuando hablaba de sus hijos, creo que tenía 2 o 3 hijos, y hablaba de sus hijos y yo le veía sus ojitos que se le encharcaban. Y él pues por macho pues no, obviamente no lloraba, pero así conocí la de él y la de muchos otros camaradas y me imagino que yo también alguna vez moqué un poco también estando allá con ellos, ¿no? Es inevitable. Isabela, en tu texto tú cuentas de la experiencia de estar pues inmerso en una selva llena de animales, porque no estamos hablando de cualquier naturaleza. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y tú traes pues eso que responde a la pregunta de Juan de qué se traen estas personas de la selva, qué es aquello que ellos han visto que la mayoría de nosotros no hemos visto. Y tú nombras las serpientes, los jaguares, los micos, entonces quisiera que habláramos por un lado de eso, de cómo tu texto se convirtió en una especie como de bestiario, del lugar donde se reúnen todos los animales, y también de la relación entre lo animal y la guerra, porque ustedes de alguna forma también se convirtieron en animales al tener que convivir con ellos, al tener que moverse de maneras parecidas a cómo se mueven algunos de ellos. De hecho hay otra excombatiente que habla de las hormigas y de cómo las hormigas se parecen a la guerrilla y a la forma en que se organiza la guerrilla. Entonces, pues que habláramos de eso también, de por qué ustedes asumen nombres de animales, ¿no? Que esa es otra cosa que hacen en la selva, empezar a nombrar las cosas a su modo y de distintas maneras. Entonces, hablemos de los animales. Pues mira que yo en medio del laboratorio tuve pues como la posibilidad de pensarme de qué escribir, igual que todos los otros participantes durante unos días, de leer, de como reflexionar, escuchar, y realmente no estaba muy segura sobre qué escribir, pero sí tenía en mi mente pues experiencias con algunos animales, así que cuando estábamos en medio de la clase, como que yo eché la historia, bueno, me gustaría escribir sobre esto, creo que hay muchas anécdotas. De la gran bestia, recuerdo, que fue tu primera anécdota. Recurrí a hablar de la gran bestia, que me parecía un animal fascinante y que no es muy conocido. ¿Qué es la gran bestia? Es una especie de oso con un filo, con una uña como gigantesca, pero es como muy tierno de comportamiento, ¿no? Es como un peluchito, un peluche diabólico. Parece un peluche, sí, parece un peluche, pero además tiene una historia como de mito detrás, porque se supone que con esa uñita él abre cualquier cerradura y siempre está como escapándose cuando lo recogen y lo capturan. Entonces yo hablé de esa experiencia y todo el mundo empezó a hablar, sí, yo lo vi en tal sitio, sí, ese es el que es así, el que es así. Entonces yo dije, esta es una buena historia. Entonces se lo planteé a los compañeros, a las compañeras, voy a escribir, y ya con el profe organizamos, pues hagamos fragmentos, porque tejer un solo hilo que mencionara a todos los animales, pues no era fácil, pero además no tenía como la elocuencia que yo quería. Así que pues empecé como a acordarme de historias que había escuchado, empecé a hablar con algunos compañeros y a recoger también desde mi memoria pues algunas historias con los animales y porque definitivamente son cosas que la gente no conoce de la vida en la guerra, o sea, lo que conocen es de los hombres y las mujeres allá con el fusil terciado y de las acciones de guerra, pero esas cosas de la cotidianidad no, y yo siento que los animales de alguna manera también fueron protagonistas en la medida que la naturaleza sufrió los impactos de la guerra, como tú lo señalabas al comienzo, sufrió y a la vez se protegió. Entonces siento que yo pues tuve también la experiencia de trabajar con comunidades como los últimos 2 años y ver cómo las comunidades protegían sus animales a partir, por ejemplo, de preservar los árboles, de no permitir que hubiese más deforestación con sus propias reglamentaciones, y es una manera de proteger la fauna. Entonces eso me cautivó y dije, hay que escribirlo y bueno, me puse como en esa tarea de recordar. Mi experiencia personal que planteo ahí es la del jaguar, que es pues bellísima. Tú estabas con el jaguar. Uh-huh. Sí, que yo estaba de ranchera y me encuentro con el jaguar, entonces la escribo, pero también quise escribir el último fragmento de mi relato sobre Cristóbal, que también fue mi compañero. Creo que es una manera
de uno hacer resiliencia frente a ese amor guerrillero. Él también murió en el 2007 en un asalto. Entonces, en medio de mi relato también yo decido como un proceso también de homenaje, al igual que Doris, a su compañero, el último relato sobre mi pareja, porque siento que de esa forma pues uno no solamente está homenajeando, sino también haciendo como esos duelos pendientes. Mi compañero era zootecnista, tal y como lo relato en el texto, pues tenía mucha relación frente a las actividades ganaderas y las comunidades, entonces creo que pues también era importante mencionarlo allí. Quisiera que habláramos de qué cosas aprendieron ustedes también de las comunidades con las que se encontraron mientras fueron combatientes en los espacios en los que ustedes estaban, porque pues están, digamos, los indígenas, los campesinos, ellos ya tienen una forma de relacionarse con lo natural que de repente les sirvió a ustedes también para aprender sobre ustedes mismos en relación con la naturaleza. Es un poco lo que está en el texto de Manuela, ¿no? Sí. En parte. Pues yo creo que fue demasiado ese aprendizaje de las comunidades, por ejemplo con las comunidades campesinas, que Manuela allí lo relata, un poco aprender de cómo ellos se convierten también como entre comillas en guardabosques a partir de sus propias normativas. Sí, porque los guardianes de bosque de facto también eran las propias comunidades, o sea, la comunidad indígena y campesina y los espacios colectivos afros, o sea, son como el paradigma. Ustedes más bien llegaban a territorios y aprendían de ellos dónde está el agua, cómo se maneja el agua, y ahí operaban, pero era en función de lo que aprendían de ellos. Sobre todo el relato de Manuela pues un poco describe como ese relacionamiento, porque las comunidades campesinas, por ejemplo, tenían sus propias normas, incluso frente a la protección de los animales que estaban domesticados y que eran para el uso en el trabajo de la finca, pero también frente al el tratamiento de las aguas, frente al tema que mencionaba hace un rato de la deforestación, había pues como unos topes, y siento que nosotros quizás en el bloque sur, en el bloque oriental, hubo un aprendizaje muy interesante en la época del despeje, porque allí fue donde nosotros empezamos a plantear, frente a la extinción de especies, empezamos a plantear también, bueno, la cacería hay que ponerle un límite. Hay que poner unas multas para que la gente que caza especies que están en vía de extinción pues pague una multa y digamos no le nazca tanto sin necesidad de ir a matar pues animales, es decir, en medio de las carencias, de la pobreza, a veces la gente recurría a eso, incluso nosotros mismos en la guerra, pero le pusimos unos límites en ese sentido, y creo que igual de los indígenas hay una cantidad de sabiduría, incluso desde la botánica. Este bejuco sirve para los cólicos menstruales, esta ramita sirve para los cálculos de los riñones. O sea, creo que hay una mezcla de la medicina occidental, digamos en el contexto de la guerra, y de la botánica. Hay que conseguir tal hierba para hacer unas infusiones para tal cosa. Y también pues como de esa resignificación, o más bien de esa otra connotación que tienen los indígenas frente a la naturaleza, frente al valor que le dan el reconocimiento ancestral frente a los animales. Sí, yo creo que pues es que en la guerrilla habíamos también un altísimo porcentaje de indígenas, entonces hacía parte de nosotros también. Yo de los campesinos creo que debemos aprender mucho la humildad, la generosidad que ellos tienen frente a lo que poseen, a lo poco que poseen. Ellos son generosos, vos vas llegando y te van ofreciendo la leche recién ordeñada, el guarapito, la comida que hay se reparte, y las vivencias pues que ellos tienen con su entorno, porque son los que los proveen de los alimentos, los que los sirven, los guardan, donde juegan, donde aman, donde se enamoran. Entonces son espacios que yo creo que ahorita se están retomando, como decía la camarada, hay muchas organizaciones ambientalistas que están retomando todo ese conocimiento y esa sabiduría, que ya algunas multinacionales se han aprovechado de eso y nos lo mandan en pastillas, pero ellos tienen esas hojitas ahí al alcance, las cuidan, porque saben que de alguna manera también es ese cuidado de ellos mismos, es una interrelación recíproca que hay que aprender. Nosotros tenemos muchas deudas con campesinos y con indígenas, y yo pienso que el acuerdo en su columna vertebral con la reforma rural integral está en mora de ser implementado. Si nosotros no queremos conjurar
el que regresemos a la guerra, el que involucionemos un poco, tenemos que meterle mucho, todo el corazón y el empeño de muchas organizaciones, así como las que están hoy acá, a la implementación del acuerdo, especialmente en el punto 1, reforma rural integral. Nuestros campesinos tan olvidados tienen que ser el epicentro, al igual que las víctimas. La mayoría de los noticieros y de los medios de comunicación se centran en la reincorporación nuestra, y ese acuerdo, si tiene un 10% para la comunidad fariana, no tiene más. El 90% beneficia a la población colombiana, y en eso es que hay que hacer énfasis, en lo que nos beneficia al pueblo colombiano, en tener otra forma de lectura. Cuando hablamos, por ejemplo, lo de la participación política, el hecho de que yo sea comunista, sea mamerta, como nos llaman algunos, o sea, y que la compañera sea el Centro Democrático, no tienen por qué hacernos enemigos irreconciliables para matarnos. O sea, tenemos que hablar en medio de la diferencia y entender que así como hay una y biodiversidad, también hay mucha diversidad de pensamientos, pero eso no nos hace ser enemigos acérrimos para eliminarnos. Entonces, para mí lo del campo, esa columna vertebral, a ella tenemos que hacer énfasis, a ella tenemos que regresar, a ella tienen que ir las escuelas a empezar a retomar qué es lo que dice sobre el primer punto, y yo sé que vamos a tener una Colombia diferente si logramos esa implementación, al menos de ese punto. Yo quisiera agregarle una cosa breve. Pues creo que también, digamos, en el entorno de la guerrilla, esos conocimientos campesinos frente, por ejemplo, al terreno, a la ubicación en el terreno. Yo soy citadina y llegué a la guerrilla solamente subiendo aquí la Macarena para la universidad, y llegué allá a la serranía, y creo que ese conocimiento campesino frente a la ubicación, frente a cómo están los ríos, para dónde tienen su cauce, cómo ubicarse en caso de pérdida, bueno, tantas cosas que para los campesinos son como normales, o sea, hace parte también de su tradición cultural, pues también nos sirvieron, sobre todo a quienes íbamos de la ciudad. Yo creo que nos enseñaron muchas cosas de esos valores de los que habla Doris, pero también en lo físico y en lo material nos enseñaron a ser berracos, a echarnos un bulto encima, cómo había que cargar, cómo hay que amarrar la carga. Todo eso son saberes populares campesinos que fueron definitivos también para el despliegue de la guerrilla. Quisiera leer un par de frases que no son de sus textos, pero que me permiten hablar de un tema que quiero tocar con ustedes. La primera dice: es una tristeza decirlo, pero cada recurso de la naturaleza, de una u otra forma, es también un recurso para la guerra. La segunda dice: en medio de estos escenarios tan difíciles que impone la guerra, los animales también sufren y viven estas historias. Si ellos pudieran hablar, contarían toda la crueldad, los vejámenes y los daños que ocasiona el conflicto. Entonces quisiera que fuéramos un poco más allá de lo bello que proporciona la naturaleza y de la relación, digamos, sin mediaciones y directa que uno puede establecer con ella en el contexto en el que ustedes estuvieron, para hablar un poco de los daños y también de otras formas de ver lo natural. Recordaba antes de que empezáramos esta entrevista lo que dijo Ingrid Betancourt en su conversación con el padre Pacho de Rú con la comisión, que ella decía que para ella la naturaleza era una especie de encierro. Entonces también quisiera que nos enfocáramos en esa forma de ver lo natural. Sí, es que en la naturaleza ocurrieron muchos hechos de guerra, pues que en general la guerra es lamentable. A nosotros esta guerra nos tocó, nos la impuso el mismo sistema y pues nos tocó irnos a las armas. Pero en el contexto de la naturaleza, pues pasaron muchos hechos que definitivamente causaron un dolor que estamos todavía sufriendo como sociedad, y es precisamente en estos ejercicios pues que estamos tratando de alguna manera de repararnos, de reencontrarnos y reconciliarnos. Y siento que la naturaleza también se volvió, pues, o sea, es un foco, si se ve desde la concepción como recurso, pues se convirtió también en un foco para el capitalismo. O sea, allí no veían la selva, sino veían el coltán y ven el oro los empresarios, las multinacionales y el gobierno que permite y que todo el tiempo está como dando reglamentaciones más abiertas para que se intervenga. Creo que esa es una lógica pues del sistema extractivista. Y lo otro es pues que allí obviamente no solamente con las retenciones, sino con distintos hechos, como incluso desde la fuerza pública, como los bombardeos, donde la misma serranía en esos o distintos escenarios pues sufrieron en los últimos años una cantidad de heridas tremendas. O sea, por cada bombardeo con tanto explosivo cayendo, toneladas de explosivos cayendo en esos ecosistemas, cuántas especies naturales murieron, cuántos árboles se derribaron. Uno salía de un bombardeo y veía una cantidad de árboles
árboles devastados y pues asimismo pues una cantidad de especies muertas. Entonces creo que son heridas que también tiene la naturaleza como víctima, que en este proceso de resiliencia que estamos haciendo como sociedad, definitivamente la naturaleza también tendrá que resurgir y muchos pues momentos, tendrá que vivir unos momentos también de restablecerse y de restaurarse. Pues la guerra es un contexto muy, muy duro, muy doloroso, y entonces hablar de la naturaleza solamente como aquello idílico, como aquello que de alguna manera inspira buenos y nobles sentimientos, pues no es del todo realista. O sea, allí también ocurrieron hechos muy graves, muy, muy lamentables, que precisamente por eso FARC tenía siempre en su discurso el de el buscar la vía menos dolorosa, que decía Manuel Marulanda, la vía menos dolorosa, y la vía menos dolorosa es el diálogo. O sea, FARC intentaba en cada gobierno que se prestara para ello, en hablar y en mirar cómo resolvíamos este conflicto, porque la guerra es muy dolorosa. La guerra dejó muchas heridas que aún no han sanado, que estamos precisamente tratando de ir, no digamos que cerrar, porque van a pasar muchas generaciones hasta que logre subsanarse esto, pero sí por lo menos ir morigerando, y una de esas formas de morigerar esas heridas que quedaron en la guerra es esto, es el hablarlo, es el decir verdad. Yo pienso que no puede haber reconciliación sin decir la verdad, y en esa verdad no solamente podemos estar inmersos nosotros como comunidad fariana, sino muchos que propiciaron esta guerra, los mismos Estados Unidos que la financiaron, los mismos empresarios, el mismo Estado colombiano. Todos tenemos que hablar y decir verdad y reconocer lo que hemos hecho, el daño que se hizo, no siempre con la intención de hacerlo. Yo pienso que FARC fue una de las que menos tuvo la intencionalidad de hacer de daño a la comunidad, porque precisamente ellos fueron nuestro apoyo. Si nosotros resistimos más de 50 años, era porque de alguna manera teníamos favorabilidad en la población campesina. O sea, no todo fue a la fuerza, como algunos medios pretenden de dar a entender, sino que de alguna manera los campesinos sentían que los protegíamos. De hecho, algunos testimonios que he visto recientemente, la comunidad en este momento se siente desprotegida en esas regiones donde antes estábamos, porque el Estado no llegó a ocupar esos espacios, sino que hay otros sectores de la guerra que lo están ocupando y que están abusando de las comunidades. Uno de los elementos que nosotros más tenemos en cuenta en este acuerdo es el dolor que sufrieron muchos sectores campesinos. O sea, los que sufrieron más en este conflicto fueron los pobres, por los que nosotros hemos venido luchando. O sea, el pueblo es el que más se vio afectado. Los 6.402 falsos positivos no fueron de la clase burguesa, ¿cierto? O sea, no fueron de hijos de ricos, sino fueron gente campesina. Los mismos paramilitares contra los que nosotros luchábamos, casi todos eran de extracción también popular, así como los soldados. Desde esta guerra lo único que ha afectado es al pueblo colombiano, y por eso es como la tenacidad nuestra de seguir, a pesar del incumplimiento del Estado, a pesar de los asesinatos, de seguir persistiendo en la implementación de este acuerdo de paz, porque conocemos el horror de la guerra, y paradójicamente los que no conocen el horror de la guerra son los que están azuzando más. Uno ve, por ejemplo, a una de las víctimas del Nogal, y esa señora es una de las mayores defensoras del acuerdo, porque sabe el dolor que se siente con esto. Entonces la invitación es a que vean lo que pasó, a que miremos el conflicto de una manera mucho más objetiva, y sobre todo a que entre todos luchemos para que esta vaina no involucione. O sea, ahí sí, como creo que algún autor de los que ustedes entrevistaron, de que para que pare esta vaina, algo así, no sé, creo que hay alguien. Para que se acabe la vaina. Para que se le acabe la vaina, creo que William Ospina el que lo dice. Esto no podemos refrenarlo, esto tiene que tener una talanquera y decir hasta aquí nomás, no podemos involucionar otra vez. Bueno, para terminar, quisiera que nos contaran a ustedes para qué les sirvió escribir, qué fue la escritura para cada una y en qué están ahora. No, a mí la escritura me sirvió mucho como catarsis, como ejercicio. En la parte final del párrafo yo digo que es un homenaje a Rollito, a otros tantos Rollitos que hubo en la guerrilla, a tantos camaradas que me ayudaron a andar, y a tantas personas que me siguen ayudando a andar en este tránsito, a los que me ayudaron a andar. O sea, la escritura y la literatura me salvó a mí en la cárcel. O sea, ya llegaron
creo que de Zuleta, el hijo de Zuleta, tenía lo de fugas de tinta, y allá llegaron con sus talleres literarios, a mí también me rescataron también de la cárcel porque me permitían meterme a otros mundos diferentes a la prisión, entonces me siguen salvando y yo espero que hasta que me muera pueda tener el placer de seguir leyendo y abriendo puertas de los libros y leyendo lo que muchas personas están escribiendo. ¿Y ahora en qué andamos? Ahora estamos con un proyecto productivo de cerveza artesanal La Trocha y estamos mucho más ambiciosos. El pasado 9 de abril inauguramos la Casa Cultural, la Casa de La Trocha, la Casa de la Paz, donde pretendemos hacer un espacio de reconciliación, de reencuentro con muchos sectores sociales. Vamos a montar la biblioteca más grande temática sobre temas de paz y resolución de conflictos en el mundo, donde pueden tomar tinto, pueden tomar los diferentes cafés que están produciendo excombatientes y víctimas del conflicto. Entonces los invitamos, estamos en el centro de la ciudad. A mí me ha gustado escribir siempre, desde chiquitica, pero estos últimos años desde La Habana tuve la posibilidad de escribir ahí algunos artículos, ahora los leo y digo, ay, están muy feos, pero he venido como mejorando también, como siempre lo que intento es escribir y pues como rotarle a los amigos más cercanos para que me den sus opiniones. No he escrito demasiado, pero sí algunos artículos, y particularmente a mí me sirve para hacer memoria, o sea, yo siento que voy recordando, voy escribiendo y es como un ejercicio de resiliencia. Quizás, o sea, es como plantear ahí algunos dolores, amores, desamores, ha sido importante en lo personal. En este momento pues yo estoy sobre todo trabajando con cosas del sistema integral, con cosas de reconocimiento, de reconciliación. Soy la consejera nacional de paz delegada por el Partido Comunes, entonces me muevo en eso, en cosas de la asociación ANA, que es la asociación que nos convocó para este laboratorio. Entonces también allí estamos con un café de mujeres reincorporadas de Bogotá, bueno, haciendo de todo. Yo creo que nos quedaba más tiempo en la selva, uno allá salía a la guardia y le daban un ratico como para hacer cosas, para descansar. En cambio, en la dinámica de las ciudades de corre de tiempos, aún en medio de la pandemia estamos todo el tiempo conectadas al computador, haciendo muchas cosas de la reincorporación, luchándola. Entonces en eso estamos ahora y pues terminando mi carrera, ya me voy a graduar de Ciencias Sociales. ¿Cómo fue salir de la selva y volver a la ciudad? Y luego de la selva de la cárcel a la ciudad. Salgo de la selva de esta naturaleza hermosa a la selva de cemento, que es la cárcel, donde uno se circunscribe en unos cuantos metros. Entonces yo duré como 15 años en la guerrilla y 14 años y un día en FARC, más o menos, en la cárcel. Entonces pues para mí fue un tránsito muy difícil. La selva también es otra forma de cárcel, como vos lo decías antes, porque uno está circunscrito allá, o sea, uno salir de ese entorno social que lo cobija, también es salir al peligro, ¿cierto? Porque uno no sabe qué se va a encontrar ahí donde está solito. Entonces salgo a la cárcel y ya salgo, gracias al acuerdo de paz, salgo en libertad, porque como te decía antes, tenía una condena muy grande y si no hubiera sido por ese acuerdo, allá estaría. Yo estaba los últimos años, como decía Nico, en el Yarí, que en ese cielo tan bonito de la sabana, y de ahí estuve en la zona veredal de Icononso. Ahí estuve haciendo pedagogía de paz unos meses y también pues como construyendo, arrancando lo que fue ese proceso pues de la reincorporación, y de ahí el partido me traslada para Bogotá. En Bogotá pues fue estrellarnos también con otra dinámica, lo que ha sido medio traumático, la sociedad y todas las tristezas, el incumplimiento, pero pues también el reencuentro con la familia. Creo que eso fue muy bonito. Fue pues encontrarnos también con los barrios populares, o sea, salir como de esas veredas recónditas de la Colombia profunda y pues llegar a hacer un trabajo político y social del partido, ya más en otros escenarios. Pues muchas gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación de la Comisión de la Verdad, y a ti, Juan, por darle vida a este libro tan maravilloso. Al contrario, Sara, a ustedes muchas gracias, y espero que en esa tarea difícil que les queda por delante de acopiar tanto dolor y tantos testimonios y tantas cosas que todavía quedan por contar, encuentren la fuerza y sigan adelante.